Stop sharing. Mis hermanos, buenos días. Buenos días, espero que podamos comenzar y con esta música de fondo. Con esta música de fondo vamos a poder compartir esta mañana la palabra del Señor. Muchas gracias. Si ustedes leyeron la invitación, en la invitación siempre trato de poner algo que tenga que ver o que les dé una idea de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a compartir. Así es que esta mañana les había enviado en la invitación que vamos a trabajar con mente sana y cuerpo sano, ¿verdad? Empezar a trabajar con la mente sana y el cuerpo sano. Pero antes de trabajar, creo que debemos ponernos de acuerdo en las cosas del Señor, ponernos de acuerdo para lo que Dios va a darnos, para lo que Dios va a mostrarnos a través de su palabra. Así es que hoy decidimos tener la Santa Cena al principio del servicio, porque la Santa Cena es uno de los sacramentos que nuestro Señor Jesús nos dejó. Es una de las cosas que son muy importantes. Es esto lo que nos identifica con su sacrificio, lo que nos identifica con la razón del sacrificio de nuestro Señor Jesús, con la bendición de, de recibirlo a Él. Eso es lo que la Santa Cena representa. En sí, representa la oportunidad de venir a cuentas personalmente, porque cuando leemos esto de la institución de la Santa Cena en Primera de Corintios, vemos que Pablo está diciendo cómo es que la Santa Cena quedó constituida como una práctica de la Iglesia de Jesucristo. En Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26, leemos la forma. El por qué y el cómo lo leemos a partir del versículo 27, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y es que ahí dice que cada uno se analice a sí mismo, que cada uno observe su corazón para que entienda y haga esto con conocimiento, con conciencia. La Santa Cena no es un ritual que se hace constantemente y que se hace comúnmente. De hecho, hay un pastor al que admiro y que sigo mucho y dice, tiene esta frase, ¿no? Que lo santo no se vuelva común, que lo santo no se vuelva común. Así es que cuidando un poco el sentido, el valor y el precio que tiene la Santa Cena, nosotros en este lugar, en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, la celebramos una vez cada mes. Y cada vez que la celebramos, queremos darle ese sentido específico y de peso. Tomar un poco de pan, acercarte un poco de jugo, un poco de agua, es algo que todos tenemos a la mano, ¿verdad? No necesita ser un pan consagrado, no necesita ser un vino consagrado, sino un símbolo. De ahí que tú puedes tomar un pedazo de pan, un pedazo de tortilla, eh, si eres mexicano, un pedazo de popusa, si eres venezolano o de lo que quieras. La intención no es, el valor no está en el elemento, en el pan o en el agua o en el vino o en el jugo, sino en el sentido. Así es que nosotros tenemos esto que es muy práctico. Es un vasito donde le quitas la tapa y tiene un pedazo de pan y un poco de jugo de uva. Ah, y les decía, la intención es que cada vez que la celebremos, entendamos lo que estamos haciendo. Porque dice precisamente Primera de Corintios que el que lo hace sin discernir, gracias, el que lo hace sin entender lo que está haciendo, dice que toma juicio para sí mismo. De ahí que lo santo no debe hacerse común, lo santo no debe hacerse una costumbre. Tiene que tener un símbolo muy importante en nuestro corazón. De ahí que antes de empezar y seguir con Romanos capítulo 12, que es una forma práctica
A partir del capítulo 12, es cómo debemos vivir como cristianos, cuáles son nuestros deberes como cristianos, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros privilegios como cristianos. Antes de empezar, consideré que era muy oportuno a regresar a lo base, al por qué. Y nuestro Señor Jesús dice que la noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió, dice, y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, este pan representa mi cuerpo, que será partido. Y la palabra partido quiere decir, tenía muchos sentidos. Partido quiere decir molido, golpeado, escupido, menospreciado, insultado, ofendido. Este es mi cuerpo, dice. Esto representa mi cuerpo, que va a ser entregado, partido por ustedes. El pago físico que todos merecíamos por nuestro pecado fue cargado en la cruz, fue cargado en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y es un símbolo. Algunos dirían, hay personas que han sufrido más, ¿no? Dicen que al apóstol Pablo fue degollado y dicen que es más cruel eso o unos golpes. Es que el sentido no es el golpe, el sentido es a quién golpeas, quién fue golpeado. No es lo mismo que tú veas que le dan un golpe a un joven, que otro joven le da un golpe a un joven, que tú veas que un jovencito patea a un anciano. El anciano por su respeto, o peor, a una ancianita. La anciana por su edad, por su experiencia, por su incapacidad de defenderse, por su humildad. Es más grotesco ver a un joven golpeando a una ancianita, ¿verdad? En ese sentido son los golpes. No es en sí el golpe, sino quién fue partido, quién fue golpeado. El Hijo de Dios, el que podía en un momento hacer nueva toda la tierra y raír toda la maldad y enviar ángeles y destruirnos a todos. Él, santo y puro, recibió nuestro castigo. Eso es lo que representa el pan. Comamos el pan. Versículo 25 dice, asimismo, después de terminar de cenar, tomó la copa, contenía un líquido que se llama vino, pero era una combinación entre vino y agua que se acostumbraba en ese tiempo. No es que, no es que se embriagaba nuestro Señor Jesús ni los apóstoles, sino que era una forma, vino y agua, de cuidar su estómago porque no había mucha higiene y esto cuidaba al estómago de bacterias. Así es que no te digan que, como le dijeron a nuestro Señor Jesús, este es un borracho, que se emborracha y se embriaga con pecadores. No, era una costumbre natural tomar un poco de vino, era un poco de jugo de uva y ese jugo de uva pues era una forma de digerir los alimentos. Así es que todos entendían que era algo que se requería para asimilar el alimento. Pero cuando nuestro Señor Jesús dijo, este es la sangre de mi nuevo pacto, cayó en ellos, en su entendimiento, una luz que les tardó mucho en comprender, porque para ellos la sangre representaba la limpieza de pecados. La sangre de un animalito sacrificado representaba que esa sangre lavaba los pecados de toda esa familia que ofrecía ese sacrificio. Y era la única forma. Y ellos se habían acostumbrado a llevar un animalito cada año. Y cada tenían que llevar otro y otro. Y cuando dijo nuestro Señor Jesús, esta es mi sangre que limpia de pecado al mundo, recordamos las palabras que dijo el apóstol Juan, capítulo 2. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que nuestro Señor Jesús dijo, esta es mi sangre y es mi pacto que hago con ustedes, de tal manera que cada vez que beban esta copa o tomen de este vino, recordarán mi sacrificio y recordaremos que este sacrificio fue único y suficiente
para el perdón de nuestros pecados. Ya no hay nada que hacer. Ya no puedes hacer nada porque Él lo hizo todo. Ya no necesitamos desangrarnos nosotros ni desangrar a otros porque Él ya hizo todo. Así es que esta sangre, cuando tú tomas y entiendes esto, te recuerda que tus pecados han sido lavados y perdonados. Tomemos la copa. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso es venir cada vez delante de Dios en esto de la cena y entender la gran bendición que tenemos al ya no tener que pagar nosotros lo imposible, pagar el precio de nuestros pecados, de ya no tener que hacer más sacrificios, sino que Él ya lo hizo todo y que lo único que nos corresponde es abrazar ese sacrificio. Ahora, abrazarlo sin entendimiento es como que te regalen, no sé, una computadora y no sepas usar una computadora, es como te regalen un carro y no sepas usarlo, que te regalen algo y no lo sepas usar, es peligroso, ¿no? Te regalan una cortadora, una sierra de pasto, cortadora de pasto, no la sabes usar, te vas a dañar, ¿verdad? Así es que ah, tenemos que entender la Santa Cena para que no se convierta en algo que te cause dolor o que te pueda causar, como dice aquí, ¿no? El que toma y bebe, el que come y bebe sin entender, juicio para sí mismo come. Así es que es muy importante que le demos el peso, el valor, el aprecio a la palabra de Dios, ese valor que es muy, muy importante. Mis hermanos, eh, muchas gracias. Nuestros niños no tomaron la Santa Cena porque hay una edad en la que se puede tomar y hay una edad en la que se debe tomar, ¿ok? Los niños van ahorita a su clase, ellos son testigos de lo que hicimos y creamos en ellos la inquietud, ¿no? Un niño un día me decía, una niñita que viene aquí me dice, yo puedo tomar la Santa Cena, tiene 6, ¿no? 6 años y le dije, llegará el momento. No le quise dar una explicación teológica de lo que significa, siempre dije, llegará el momento y vas a ver, te va a gustar cuando puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque eso mismo dice, ¿no? El que come y bebe sin discernir lo que está haciendo, come paz y juicio. Una persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el tomar la Santa Cena se convierte en parte de su vida. Tomar la Santa Cena se convierte en parte de su vida cuando ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas estar consciente de tu pecaminosidad, de tus errores, de tu culpabilidad, para entonces sí entregar tu vida a Cristo. Así es que un niño de 6 años que todavía no tiene mucha conciencia, que todavía tiene esa inocencia natural, bendita de un niño, todavía no ha entendido ese concepto de intercambio de Cristo por nosotros en la cruz. Así es que por eso un niño antes de los 11, 12 años que no ha entendido y que no ha hecho esta declaración, no puede tomar, no debe tomar. No debe tomar para que no se convierta en él en algo sin valor, sin sentido. No es que no lo debe tomar porque es pecado o porque le va a caer, no. Simplemente porque es cuidar su corazón y su mente. ¿Sí? Lo mismo que el cristianismo, cuando, fíjate cómo salen temas, ¿no? Cuando en una iglesia se predica el evangelio de Jesús como una forma de serte rico, como una forma de ser feliz, como esto, dicen los pastores y los teólogos, están diluyendo la verdad del evangelio. Ese no es el sentido. El sentido no es que Cristo vino para hacernos ricos, o no vino Cristo nuestro Señor para hacernos millonarios o triunfadores o exitosos. Ese no es el sentido. Y cuando no se predica completo y nada más se predican esas cosas, se crean pues abortos cristianos, personas que creen y buscan en la Biblia magia, buscan palabras mágicas, etcétera. Ese no es. En el mismo sentido de que la palabra de Dios debe predicarse completa, los privilegios y las responsabilidades, en ese mismo sentido es cuando un niño no puede tomar la Santa Cena antes de entender lo que está haciendo. Bien, espero que haya quedado claro esta explicación revoltosa que acabo de revolver. Mis hermanos, bendiciones, muchas gracias por estar ahí. De nuevo, siempre me gusta decirlo, bienvenidos aquí en casa, bienvenidos a cada uno por hacer el esfuerzo, bienvenido por levantarse y por venir. Mi corazón es bienvenidos, mi corazón para ustedes es un agradecimiento. Les aseguro que Dios lo ve como esas palabras, fiel, siervo fiel, fiel, ¿verdad? Siervo fiel. Ah,
no hacemos un sacrificio con pararnos temprano, ni con vestirnos, ni con arreglarnos, ni con venir y como vino mi hermano a preparar temprano todo esto de producción. No es un sacrificio. O sea, no lo hacemos como, ay, para que me vean pobrecito. No, es un gusto servir al Señor. Es un gusto servir al Señor porque no es una carga. Y eso tiene que ver, esto que estoy diciendo es porque la prédica se llama eso, a trabajar con mente y cuerpo sano. ¿Por qué a trabajar con mente y cuerpo sano? Bueno, ah, la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? De qué es una mente y un cuerpo sano. Se necesita una mente sana para que un cuerpo funcione adecuadamente. Se necesita un cuerpo sano para que una mente esté fuerte, ¿verdad? En ese sentido, necesitábamos aclarar a qué se refería mente sana en cuerpo sano. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, decía la palabra de Dios, o dice la palabra de Dios, no. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que nos dice la palabra. Y también decía, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dos cosas. Entender que nuestro cuerpo, este cuerpo es la forma, es el instrumento, es la forma física y práctica de servir al Señor. Con las manos, manos a la obra, con los ojos, viendo correctamente, viendo con diligencia, con la palabra, predicando la palabra, con los pies, yendo a donde está el necesitado, abrazando, cargando, sustentando. Es ese cuerpo. Ahora, este cuerpo tiene que tener buenas intenciones, ¿verdad? No es lo mismo abrazar que abrazar, ¿verdad? Unos abrazan y otros abrazan. Unos toman y otros toman, ¿verdad? Unos dan y otros dan. Sí, el cuerpo tiene que estar coordinado con una mente sana. Así es que esta mente se han renovado vuestros pensamientos. A veces, de repente, cuando nuestra mente, nuestro conocimiento está influenciado por cosas malas, pues terminas haciendo cosas malas. Los papás dicen, el que con lobos anda, mojado amanece. No, no. El que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? El que con niños se acuesta, mojado amanece. Algo así. Árbol que crece torcido sirve para columpio, cosas por el estilo. Es decir, la práctica y el ambiente pueden formar tu mente. Andas con malas amistades, oyes música que exalta y alaba lo malo, pues terminas pensando así. Ves películas que son de terror, pues todo te da miedo. Ves películas para adultos y todo es para adultos. Eh, Renovar, pues, entendimiento. Empiezas a ver cómo piensa el mundo y de pronto ya estás pensando como el mundo. Ah, no importa. No importa lo que hacen, no importa lo que digan, empiezas a incluir, empiezas a aceptar lo que el mundo enseña, lo que el mundo proclama. ¿Y qué es el mundo? Bueno, pues es el sistema de valores que funcionan en este mundo caído, en este cosmos, en este lugar donde, si vemos a la palabra de Dios, dice que el diablo fue expulsado y fue arrojado a la tierra con muchos demonios. Eso no tiene nada para espantarte. Uy, yo ando por todas partes. No, tenemos que ser claros, ¿no? Estamos hablando como adultos, estamos hablando como personas conscientes y no se trata de asustarte, se trata de decirte que el diablo está en este mundo junto con un montón de ángeles. Y la función del diablo, dice la Biblia, que vino solo para matar, robar y destruir. Y mata sueños y destruye proyectos y arrebata todas las cosas. Esa es su función. El diablo está enojado con Dios porque tuvo la intención de ser como Dios y fue expulsado. Y el diablo sabe que la única forma de lastimar a Dios, si es que lo puede lastimar, es agrediendo, destruyendo la obra máxima de Dios. Y la obra máxima de Dios, lo vemos en Génesis, dice que Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, los animales, los mares, el agua, todo. Y al último tomó al hombre y lo hizo a mano. Ahí sí, lo hizo a mano. Tomó con sus manos barro, lo moldeó al ser humano, sopló aliento de vida.
su hora máxima somos nosotros. Así es que cuando el diablo viene y lastima a uno de nosotros, al ser humano, con ideas, con pensamientos, y destruye así y lleva a la perdición a personas, pues Dios sufre. Permítame decir, Dios sufre. Algunos dicen, oh, Dios. Dice la palabra es que Jesús vio la ciudad y lloró, porque dijo, están como ovejas sin pastor. Se están perdiendo, se están lastimando, se están hiriendo. Así es que, sí, este mundo, con todos sus valores y con todos sus demonios y con todas sus formas de pensar, trata de destruir lo bueno que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso Romanos 12, Pablo ya nos dio toda una explicación teórica del pecado, de la justicia, de quién es Cristo, de cómo el pueblo de gentiles fue incluido, qué son los judíos, cuál fue su error, cuál es su promesa, cuál es su... Todo. Y ya que estableció teóricamente quiénes somos, o sea, ya que nos plantó, dice, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Y empieza en capítulo 12 diciendo, ok, vamos a empezar a trabajar, pero necesitas una mente limpia, una mente sana y un cuerpo sano. Y ya explicamos eso la semana pasada. Ahora, ya que entendimos que es tener una mente sana, una mente enfocada en las cosas de Dios, si hay algo bueno, algo digno en qué pensar, en esto pensar, dice la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando tu mente tiene los pensamientos de Dios, cuando tú has llenado tu mente con los pensamientos de Dios, con las palabras de Dios, cuando has estudiado, cuando has aprendido, cuando has memorizado algún versículo que sirva de fortaleza para tu vida diaria, entonces tu mente empieza a limpiarse de tonterías y de porquerías y de conceptos humanos, filosóficos humanos, teológicos humanos, y entonces viene la palabra de Dios a hacer luz en la oscuridad. Y es cuando dices, canijo, ahora sí veo claro, ahora sí veo claro. Entonces, ¿qué pasó? La mente cambió y ahora lo primero que reaccionó fue tus ojos. Dices, ya veo claro. Ya empiezas a caminar derecho, ya no por sendas oscuras, ya empiezas a hacer las cosas bien, ya no tomas lo que no es tuyo, ya hablas correctamente, ya no dices 4 o 5 palabras malas y soeces y corrientes y vulgares y prosaicas. Ay, qué exagerado ahí. Antes de una palabra honesta o una palabra bondadosa. Tu lenguaje cambia. Sí, si bien sigue siendo un lenguaje típico de donde vives, pero la intención con la que dices las palabras cambia, ¿verdad? Y cambia el sentido que le das a las palabras. Entonces, una mente sana provoca que un cuerpo funcione de manera adecuada. Y dice, ahora ya que entiendes esto, vamos a funcionar. Y comienza con el versículo 3. A trabajar con mente sana y cuerpo sano. Algo que dice Pablo, o que Pablo aquí introduce como versículo 3, es súper importante, porque yo aquí lo que veo es a un Pablo aterrizando a este ser humano que si ahorita te digo y nos han dicho y me han dicho que ahora eres nueva criatura eres, estás hecho a mano por Dios, Dios te ama, Dios entregó su vida por ti, eres limpio, eres apartado para el Señor, eres santo, eres nación pura, pueblo de Dios, pueblo escogido. Muchos pudiéramos empezar a flotar, ¿verdad? A flotar y a pensar que somos únicos y a pensar que somos pueblo escogido, que somos la última Coca-Cola del mundo y empezar a pensar más de nosotros. Y dice el versículo 3, dice Romanos capítulo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo tiene mucho peso para el comienzo de tu caminar en Cristo. Ahora, caminar en Cristo, ¿qué es? Andar por el mundo como llanero solitario, como indio nómada, sin sentido, sin nada. No, caminar en el mundo, caminar sirviendo a Dios es tener un propósito. O sea, nosotros como seres humanos tenemos un propósito en esta vida, ¿verdad? Tenemos el propósito de servir a Dios, el propósito el de darle a Dios honra, de darle a Dios gracias con nuestras acciones, ¿verdad?
Este propósito debe cumplirse cuando tenemos conciencia. Fíjate, conciencia es ese regalo que Dios nos da para poder distinguir entre el bien y el mal, para poder tomar buenas decisiones. La conciencia es lo que nos hace distintos a los animales. Un animal no tiene conciencia. Un animal puede caminar sin rumbo, puede estar como un perrito que tenemos enjaulado por horas. Le da hambre y es cuando ladra, pero no tiene conciencia de que está encerrado, no tiene conciencia del tiempo, no tiene conciencia de que existe y no tiene conciencia de su destino. Eso es un animalito. Tú has visto por ejemplo, has visto a un caballo así, preocupado, diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Se está pasando el tiempo y no he hecho nada. No tengo nada en este mundo. No, ¿verdad? ¿Has visto a un perro preocupado por, hijo, qué ropa me voy a poner mañana? ¿Cómo me voy a vestir mañana? No, ningún animalito tiene conciencia de que existe, no tiene conciencia del tiempo y por lo tanto no tiene conciencia de la razón que tiene en esta vida. Pero tú y yo como seres humanos tenemos conciencia. Por eso nos preguntamos, como todo filósofo, ¿qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué voy a hacer? Y le decimos a nuestros hijos, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Tiene que haber una razón. ¿Por qué estoy aquí? ¿No? El primer pensamiento que empieza a tener uno como ser humano desde chiquito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? Ese es tener conciencia. Ahora, cuando esa conciencia está perdida en el mundo, terminas pensando que naciste para ser estrella o que naciste para ser un perdedor o que naciste para ser un triunfador o que naciste para ser la Miss Universo. Y cuando esas cosas no funcionan, cuando la Miss Universo no es la Miss Universo, sino se convierte en algo feo, en algo que no es, no tiene dignidad, vienen dolores, ¿verdad? Cuando el sentido de lo que somos está medido por lo que este mundo dice, hay mucha pérdida de conciencia, hay pérdida de valores. Muchas personas entran en depresión y la depresión es el resultado de no tener sentido en su vida. O se comparan con alguien, sí, se comparan con alguien, menosprecian a sí mismos y siempre están pensando en sus errores, en lo que no han logrado, en lo que no han tenido. Todo eso trae una lucha mental, una depresión por naturaleza. No se puede vivir luchando con los valores de este mundo, porque los valores de este mundo están definidos para destruir a este mundo. Mientras que el valor y el sentido que Cristo le da a tu vida es para vida eterna. Y eso cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver la vida. Así es que Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada. Fíjate, Pablo tendría autoridad, autoridad pastoral, autoridad de conocimiento, autoridad porque Dios lo llamó directamente a nuestro Señor Jesús a ser el apóstol de los gentiles. Él tendría autoridad para decirnos, les exijo, les exhorto, les pido, les demando que hagan esto. Pero dice, por la gracia que me es dada. ¿Qué gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, un regalo de parte de Dios que nadie merece, que nadie se lo gana, sino que por voluntad de Dios lo entrega. ¿Qué gracia le dio Dios? Dios dice, ser apóstol, ser enviado por Jesucristo, ser mensajero de Dios para todas las naciones. Dice, por esa gracia, por ese regalo que Dios me ha dado, yo les digo a todos ustedes, dice, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Debemos establecer los pies en la tierra para empezar a hacer las cosas bien. Mente sana en cuerpo sano, ya vimos que todo tiene un propósito, que nosotros en Cristo tenemos una mente renovada, que podemos ver las cosas diferentes, funcionar diferente, ¿verdad? Ahora, eh, que no se nos eleve, dice, porque ¿qué ha sucedido en la historia cuando cada persona empieza a tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener? Esto se le llama vanidad. Y en esa vanidad lo que produce es una lucha entre seres humanos. La,
entre nosotros debe haber esa forma de pensar correcta, tener los pies en la tierra. Eso es importantísimo, tener los pies en la tierra. Cuando esto no sucede, hay una lucha entre personas, entre comunidades, entre naciones, entre pueblos, entre todo. Hay personas que empiezan a tener cierta capacidad, cierta inteligencia, cierto don, cierto talento, y empiezan a dar brincos, porque con esos brincos alcanzan a ver más allá, ¿verdad? Y el brincar los deja ver más pequeños a los demás porque están brincando, pero no se dan cuenta que ese brinco los elevó momentáneamente, que no van a quedar ahí, ¿verdad? Y es cuando vemos personas que se quedan flotando en el aire, que se sienten más espirituales, que se sienten mejor que los demás, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. No porque tienes el don de hablar o el don de predicar, te debes sentir mayor que los demás. No porque tienes el don de aprender, de enseñar, te tienes que sentir más que los demás. O sea, los dones del Señor son dados para que el cuerpo de Cristo funcione de manera correcta, de manera integrada, de manera eh, fiel, de manera, sí, formal, ¿verdad? Estructurada. Entonces, hay quienes brincan y brincan y brincan. Y esos brincos los hacen parecer más altos, más dignos, más santos, pero lo están haciendo en sus propias fuerzas. ¿Para qué tantos brincos, decía mi papá, estando el suelo tan parejo? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Es mejor tener los pies en el suelo firmes y caminar. Ahora, hay el otro extremo. Hay aquellos que andan, pudiera decir, esta imagen me vino, ¿no? Como en el lodo, como en el fango, que se quieren levantar y se caen. ¿Nunca te ha pasado estar en una situación así? Que estás entre el lodo y te quieres levantar. Una vez estaba yo jugando fútbol americano, porque jugué fútbol americano. Y entonces había tanto lodo que no podía yo pararme. Y luego, ¿qué creen? Pues que era yo de esa, venía de una familia muy opulenta. Entonces, lo que pasa es que mi familia opulenta no sabía que tenía yo que usar zapatos con tacos, le llaman, ¿no? Con estos picos. Entonces yo traía mis tenis, y me acuerdo que eran mis tenis Puma, que no se rían, pues me costaron. Entonces estaba yo jugando con mis tenis Puma en medio del charco, en medio del lodo. Imagínate querer correr con la suela lisa en medio del lodo. Pues cada vez que quería correr me iba yo de osito Bimbo y me ponían una arrastrada y tenía que tener los zapatos adecuados, ¿verdad? Pero el estar en fango, me imaginé hablando de esto de tener los pies en el suelo, ¿no? Hay personas que viven en el fango de los recuerdos, de los errores, de los fracasos. Todo el tiempo están pensando que no son dignos, que no pueden, que no hacen, que no intentan, y se están resbalando, y se están resbalando. Y Dios dice, no, 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 tú tienes que tener los pies firmes, firmes en un lugar donde te puedas apoyar. No tienes que andar brincando en tus propias fuerzas, pero tampoco te puedes estar quedando en el barro de tus errores, de tus pecados, del engaño, de la acusación, no, lo pasado, pasado. Tus errores, si los traes delante de Dios, tus pecados, Dios los perdona y nadie tiene por qué juzgarte. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas pasado por lo que hayas pasado, cuando tú vienes delante de Jesús y le dices, perdóname, Señor, perdóname, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no es mezquino como el ser humano que dice, te perdono, pero te la guardo. No, dice el Señor que cuando Él perdona tus pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Qué consuelo tan precioso es tener un Dios así. Un Dios que me perdona y me acepta tal como soy para transformarme como Él quiere que yo sea. Entonces ya no estés en el lodo, ya no estés en el fango de la culpa, en el fango de yo no puedo, el fango de compararte, porque hay otro fango, que te estás comparando con aquel, con aquella, y yo no puedo hacer lo que, y cómo me gustaría hacer esto, y cómo me gustaría ser como esta persona. No, no, busca el talento, el don que Dios te ha dado a ti, y ese talento o ese don es porque Dios te lo dio a ti para un propósito y una función. Y permíteme guardar esto para el siguiente versículo. Dios nos da a cada uno un propósito, un don específico, de acuerdo a su sabiduría
y esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Así es que, primer versículo, capítulo 3, dice, no andes, que no tenga nadie un concepto de sí mismo ni más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de Dios, que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Qué medida de fe? La medida de fe es entender y comprender que Dios me dio un don y ese es mi don y ese es lo que yo debo ejercer. No el don que le dio a mi hermana y querer tener ese don, no el don que le dio a mi hermano y querer tener. Dios te dio un don a ti. Búscalo, pregúntale, habla con Dios, gózate en ese don. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas no tienen un concepto apropiado de sí mismo? Hay una lucha de valores, hay una lucha que daña al cuerpo. Este es lo importante. Pablo quiere aquí establecer que cuando alguien empieza a tener un concepto más alto, provoca desestabilidad y esa desestabilidad destruye el cuerpo. Vas a pensar que me voy a salir del tema, pero pensando en esto de que cada uno tenga un concepto y pensando en lo que sucede en la sociedad y pensando en cómo unos grupos sociales progresan más y otros no, pues me acordé que en México el cómo te ven te tratan, el por lo que tienes vales y esas cosas elevan una autoestima de manera falsa, ¿verdad? Si eres delgado, si eres gordo, si eres chaparro, si eres alto, si eres güero, si eres moreno, en México y de abajo hacia arriba hay mucho racismo en ese sentido, ¿no? Eh, Se piensa que los colombianos son mejor que los venezolanos son mejor que los bolivianos, que los chilenos son mejor que los puertorriqueños, entre ellos se comparan, que los mexicanos somos, que los chilangos son más que esto. Siempre hay una lucha que destruye. Y esa forma de pensar, y por eso digo que pasa a pensar que me salgo del tema, ha provocado una incapacidad de que nuestros países se desarrollen. El yo busco lo mío porque merezco esto, o yo busco lo mío porque siento que merezco, ha provocado, pues, desde revoluciones hasta robos, hasta muchísimas cosas, ¿no? Eh, Pienso un poco en mi país, en México y en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántas revoluciones ha habido? ¿Qué es una revolución? Es un cambio total, un cambio social, ¿verdad? Vemos en Europa revolución francesa, revolución industrial, revolución, un cambio, un cambio. Normalmente es tratar de quitar algo que está echando a perder a la mayoría y hacer un cambio. En México, 20 de noviembre 1910, Bolivia, 1952, Cuba, 1959, Nicaragua, la más reciente, 1979. Fechas que se inició una revolución. Es decir, los pobres se cansaron de ser pobres y lucharon contra los que tenían poder. Y parecía que eran revoluciones o movimientos que iban a traer una salud a la mayoría. Pero cuando no se piensa de sí mismo con cordura, eh, empieza a haber una guerra en cada grupo. En México había grupos y grupos y grupos y cada uno peleaba por los derechos, supuestamente. Así es que mientras se enfocaron primero en cambiar el sistema, después se pusieron a pelear por lo que ellos pensaban que habían ganado y por el cachito de pastel del país y de la economía, y empiezan entonces a hacer grupos y cada uno pelea por lo suyo y este grupo pelea por lo suyo, pero porque el que lo dirige piensa que merece. Entonces, ¿qué empezó a haber? Una lucha interminable. De 1810 a 1910, en nuestros países, por lo menos en México, hubo lo que se llaman 100 años de obscuridad, donde cada quien buscaba por lo suyo, donde cada quien buscó ganar para sí mismo, tenía un concepto de sí mismo más alto. Y eso trae desunidad, trae rompimiento. No puede haber unidad. No puede haber unidad en un país así. De tal manera que mientras otros países que tenían pensamientos de unidad, pensamientos un poco bíblicos, donde la intención es que el pueblo estuviera bien, que mientras el pueblo estuviera bien, todos iban a estar bien, que ese es el pensamiento que vemos en la palabra de Dios.
Mientras el pueblo fuera santo, todos iban a ser santos. Mientras el pueblo de Israel siguiera las ordenanzas, el pueblo, no una persona, el pueblo completo tenía que seguir las ordenanzas del Señor. Todo el pueblo iba a estar bien y cada uno del pueblo iba a estar bien. Ese es un concepto bíblico. Buscar que la mayoría esté bien, buscar que el pueblo esté bien, hace que todos estén bien. Pero en nuestros países eso de ráscate con tus propias uñas se ha convertido en una lucha para progresar. Y le sucedió a nuestro país y a muchos otros países, le decía a mi esposa, ¿no? Mientras algunos otros países desarrollaron, se unieron y empezaron a desarrollar y a caminar juntos porque tenían valores y principios bíblicos. En otros países, en nuestros países por lo menos, que no había ese concepto bíblico, sino un concepto de inquisición y de conquista, cada estado se peleaba y durante estos 100 años que otros países construyeron carreteras y vías de comunicación que les permitían transportar riqueza. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos o Francia o Alemania o Roma. El Imperio Romano es un ejemplo, no vamos muy lejos. El Imperio Romano hizo eso fuerte porque construyó caminos, caminos que le permitían llegar rápido a las ciudades de transporte. Lo que llegaba del mar llegaba rápido a la ciudad porque había caminos establecidos. Bueno, Estados Unidos estableció caminos y vías de comunicación. En nuestro país, pues no había caminos en donde el campesino que sembraba jitomate sacara rápido su producción y llegara a la ciudad. Había, no hubo de eso. En algunos lugares en México, en el sur, la fruta se echa a perder porque no hay forma de sacarla rápido, porque no hay caminos, etcétera, etcétera. No me estoy saliendo del tema, pero voten por... Ah, no es cierto. Lo que quiero decir es que cuando cada individuo no piensa de sí mismo y la suma de esos pensamientos individualistas se generan en una familia, no hay unidad. En una comunidad no hay unidad, no hay progreso. En un pueblo no hay estabilidad. En un país, pues hay abuso. Todo comienza por uno mismo, por ti y por mí. Tener un concepto apropiado de quién eres delante de Dios y por qué estás así. Una iglesia como esta que estamos comenzando, estamos aprendiendo, ¿eh? Cuando una persona piensa que sabe más que el otro, o cuando una persona piensa que merece o que ha hecho más que el otro, así ya, de pequeño, empieza a ver conflictos, empieza a ver tropezones para servir a Dios. ¿Te imaginas si eso fuera en una empresa? Que nos juntáramos todo el capital para hacer una empresa. Si no hay un concepto apropiado de ti mismo, si no hay un concepto de que el beneficio es para todos, hijo, déjame decirte que he visto asociaciones de humanos, de personas que tratan de empezar un negocio entre 5 o 6 y se acaba. Se acaba porque no hay unidad, no hay un concepto de valor. Aquel hizo más y menos y ganó más. Y yo estoy haciendo más y todos están ganando. O sea, esto me da pie para comentarte el siguiente versículo, versículos 4 y 5. Fíjate, Pablo dice, por favor, tengan un concepto de sí mismo, como debe ser. Si Dios te dio algo, si Dios te dio un talento, es porque Dios te lo dio para algo específicamente. Ahora, ya que estableció que tengas un valor, un concepto de ti mismo apropiado para servir dentro del cuerpo, entonces ahora sí dice versículo 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo de nuevo, porque para el tiempo que escribió la carta de Romanos ya había escribido, oíme a mí, ay, ya había escribido, no, ya había escrito la carta a los Efesios y carta a los Corintios, donde utilizó el cuerpo humano como una herramienta para explicar lo que somos como iglesia, como cuerpo de Cristo. En Efesios dice eso, ¿no? Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, y un cuerpo no se puede mover sin la cabeza es Cristo, y la cabeza es la que dirige a todo este cuerpo, ¿no? Ah, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 18, nos da una explicación un poco más completa, un poco más específica de por qué estás usando el concepto del cuerpo para explicarnos que todos debemos funcionar unidos, que todos debemos tener una identidad correcta,
un concepto de nosotros mismos adecuado, un concepto de lo que Dios nos dio coordinado, porque dice, ¿cómo es un cuerpo? Dice, 1 Corintios capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Dios quiso. Como Dios quiso. No podemos cambiar lo que Dios ha hecho. Dios nos dio esta forma. Estaba yo en la fila en el banco esperando para entrar. Una viejita llegó y me tocó así en el hombro. ¿Se acuerdan? Y me dijo, joven, ¿aquí es la cola? Y le dije, no, es más abajo. Es que, imagínense, Dios puso el cuerpo, las partes del cuerpo en su lugar correcto porque Él así pensó y Dios tiene planes y proyectos más altos que nosotros. Dice Pablo, ¿no? En esa, parece chiste, ¿no? Porque la oreja no es ojo, entonces dice a la oreja yo me quito y ya no soy del cuerpo. Es ridículo que a la oreja pensar así, ¿no? O que tu pie te dijera, porque yo no soy mano, me quito y ya no soy del cuerpo. El cuerpo está formado porque Dios así nos formó con una función específica. Por eso, cuando él sigue hablando de esto, él pone ejemplos como eh, cada parte del cuerpo es indispensable y tiene su función. Incluso las partes que son menos honrosas, dice, las cubrimos. Y las cubrimos, pero tienen su importancia, ¿verdad? Las cubrimos con más honor y con más, aunque no son más honrosas. Eh, eh, ¿Para qué te explico, verdad? Usamos calzoncillos porque no son muy honrosas, pero tienen una función muy específica en las partes del cuerpo que están descubiertas. No te cubres los brazos o la cara porque los exaltas, ¿verdad? Pero no es porque el ojo sea más importante que tu dedo chiquito del pie izquierdo. ¿Sabías, y eso me pareció muy importante, que los dedos pequeños parece que no tienen ninguna función, ¿verdad? En el pie. Algunos tienen un pedacito así que parece un dedito y otros tienen un poquito más grande, pero ese dedito, ese da estabilidad. Personas que han perdido ese dedo por algún accidente tienden a caerse porque ese dedo les da estabilidad y balance. Así de importantes son cada parte del cuerpo. Y es lo que dice aquí. Ok, empieza con la mente sana, cuerpo sano, ya sabemos que nuestra mente es para servir a Dios, con este cuerpo lo vamos a servir, no es que pienso de una manera y actúo de otra, no, tiene que ser coordinada, mente sana en cuerpo sano, y después dice que nadie se sienta más porque uno es ojo y el otro es oreja. No te sientas más por el don que Dios te ha dado, porque Dios te dio un don específico para el cuerpo de Cristo, no para tu exaltación. Imagínate que una persona tuviera unos ojos preciosos. O sea, hay mujeres que tienen ojos hermosos, preciosos, y es lo único que se les ve, y se tapan todo lo demás. Y por los ojos, alguien se casa con ella, ¿verdad? Le sucedió eh, a una persona en la Biblia, Jacob. Jacob vio a Raquel y la vio y era hermosa. Pero su hermana Lea traía cubierto todo y no que se le veía los ojos. Y dice que tenía unos ojos preciosos. O sea, cuando la describe, ojos bonitos, ¿no? Pero dice que cuando se casó, su corazón estaba con Raquel porque Lea era no muy agraciada. Entonces, si los ojos fuera así, se exaltaran por eso, lo demás sería despreciado, pues sería incongruente, ¿no? Que una persona solo arreglara sus ojos y descuidara todo su cuerpo, ¿no? Los ojos, pues primero lo controlan el cuerpo, pero sería como absurdo que una persona se cuidara los ojos nada más y todo el cuerpo lo descuidara. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica y es lo que dice Pablo aquí en versículos 4 y 5. Todos somos un cuerpo, todos no somos miembros los unos de los otros, todos debemos funcionar. Y estás yendo a lo particular, va a ir
a la medida que sigamos en Romanos 12, nos va a decir cómo debemos servir como iglesia, a la comunidad, cómo nos debemos servir unos a otros, pero empieza por ti y por mí. No tengas un concepto más elevado de ti mismo. ¿Cómo evitas tener un concepto más elevado? Poner los pies en la tierra. Poner los pies en la tierra te va a permitir entender que tienes un lugar en este mundo específico dado por Dios. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, ah, es un ejemplo. ¿Te acuerdas que te decía que hay personas brincando y se creen más temporal? ¿O hay personas que están en el lodo, en el fango de los recuerdos? Pues en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, dice, ¿te quieres parar bien? ¿Quieres estar firme? ¿Quieres estar en una posición que puedas ver lo demás? Párate en la roca. Construye sobre la roca. Mateo capítulo 27 nos da este ejemplo que se utiliza de muchas maneras. Yo la quiero utilizar en este momento como cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace y las compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que edificó su pensamiento, que edificó su dirección, su razón de ser, su vida. ¿Para qué estoy aquí? Cuando empieza a pensar que está aquí porque Dios lo trajo, por una razón, por una función, entonces se para sobre la roca. Cuando no, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú estás fundado sobre la roca, cuando sabes quién eres en Cristo, cuando sabes lo que Cristo pagó por ti, cuando sabes lo que representas para Cristo, de tal, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí va, ya es personal, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, para que tú, para cualquiera que crea en Cristo no se pierda. Por ti Dios murió. Dios te ama tanto, dice un pastor Dante Gabel, Dios te ama tanto. No sabes cuánto te ama Dios. Te ama tanto porque te lleva a esculpir en sus manos. Cuando el clavo entró en sus manos, Él estaba pensando en ti y debes creer eso. Estaba pensando en mí y yo creo eso, porque Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce a todas las personas, conoce tus pensamientos, tus acciones, conociéndote, conociéndome tal como soy, con mi pasado, con mi presente y con mi futuro, con mis pecados, con mis errores y con... Aún así murió por mí, aún así murió por ti. Eso es pararte sobre la roca. Es darte un concepto de ti mismo que debes tener. Eres muy valioso, eres muy valiosa para Jesús, para Cristo. No te va a soltar. Cristo no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. No estás solo, no estás solo, sola. Cristo no vino a juzgarte, sino a darte vida y vida eterna. Así como estás, tirado por tus errores, así como estás perdido, Él quiere levantarte, darte la mano y decirte, levántate de esa cama, levántate de esa cama, porque tengo planes para ti, planes de bien y no de mal. Tienes que entender esto para poder conocer la buena voluntad de Dios para tu vida. Tienes que levantarte para empezar a vivir en Cristo una vida llena de satisfacción. No dije llena de riquezas ni llena de triunfos, sino llena de satisfacción. Esa satisfacción que tú tienes cuando vienes en lo privado y le dices al Señor, gracias, bendito Dios. Esa satisfacción que te trae el saber que serviste a Dios dándole la mano a alguien, dando de comer, dando de beber, abrazando. Cuando tú entiendes que eso lo hiciste por gracia, sabes, no hay oro en el mundo que pueda pagar ese sentimiento de gracias, Señor, por permitirme ser usado por ti. Créeme, experiméntalo. Ahora, cuando una persona no tiene un sentido propio de sí mismo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, porque no tenía fundamentos, era arena. Una persona que está parada sobre el barro,
o está brincando, brinca y en cualquier momento se puede lastimar. Está en el barro y en cualquier momento se puede caer. El que está parado sobre la roca ve las cosas de manera diferente. Cuando está parado sobre la roca, su pie no resbala, está firme. Ese es el concepto que tiene aquí. Ahora, solo así puedes entonces venir y entender y ser parte de un cuerpo de Cristo. Cuando todos estamos sanos, cuando todos venimos a Cristo y pensamos que Cristo es el mayor entre nosotros y que estamos aquí como un cuerpo y que Nelson viene y hace algo en producción este día, no lo hace mejor que Manuel. Manuel tiene su forma. Que Francisco está sirviendo, lo hace de corazón. Que Luis, de verdad, Luis, que está... Oh, perdón, este, que cada quien hace las cosas de corazón, ¿verdad? Cada uno encuentra su lugar y su razón en esta vida. Cuando encuentras tu razón y tu lugar de servicio en el cuerpo de Cristo, empiezas a vivir, empiezas a desarrollarte. Eh, no podemos ser espectadores en las casas. Y no digo por mí, discúlpame, mi hermano. Pero, pero la vida en Cristo no es como ir a ver un show. No es como ir a ver qué me enseñan, qué me dan, cómo me divierten. No. La iglesia de Cristo es para venir a alabar a Cristo el domingo y darle gracias por las oportunidades que Dios nos dio de servirle durante toda la semana. Cuando una iglesia se preocupa por cómo entretengo a los que vienen, ya perdió el sentido. Como pastor, mi responsabilidad es enseñarte la palabra de Dios para que esto te motive a servir en el cuerpo de Cristo. Si yo estuviera aquí para entretenerte, estaría equivocado porque no soy ni un payaso, ni un artista, ni quiero beneficio de tu parte. Y estoy con esto diciendo que hay payasos, hay artistas y hay quienes roban de la comunidad. La función es cada uno en su posición. Mi función en este cuerpo, en esta iglesia, es enseñarte la palabra. Esa es mi función. Tu función tal vez es servir, tu función es cantar, tu función es alabar, tu función es enseñar a los niños, tu función es servir, pero tienes una función, tienes una función. Y a partir de este momento, el versículo 6, empieza Pablo a describir cada uno de estos servicios. Y sabes, tenía la intención de leerlos, porque dije, pues son tan normales, es tan entendible que los pasamos, pero cuando empecé a estudiarlos uno por uno, me di cuenta cómo se ha deformado cada uno de estos ministerios en el cuerpo por no entender lo que significan. Le dije a una hermana hoy en la mañana, hermana diácona, y me dijo, no, yo no soy así. Espérame, ¿sabes qué es diaconisa? ¿Sabes qué es diácono? ¿Sabes por qué te llamas diácono en una iglesia? Sí. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Teniendo dones dados por Dios, y ya dijo que ninguno es mayor, que ni este dedito es mayor que el ojo, ni nada. No porque tengas un lugar que parece eh, más visible, es más importante para la iglesia. No, todos son importantes. Pero cuando confundimos esas cosas, venimos con por ejemplo, de profecía. Y hay iglesias en las que, de hecho, le llaman profeta y le hacen reverencias a alguien que es profeta, dicen ellos, y empieza el que sea es profeta o la que es profetisa se siente más que los demás, es la que regaña, es la que habla. ¿Entiendes lo que es la palabra profeta? O sea, ¿sabes qué significa este don, el don de profecía? El don de profecía, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, y no me digas que Pedro, sino el que está ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice así, porque de más me ha... No, espérame, estaba leyendo Timoteo, no le digo que estamos, sí que se confunde y se revuelve uno. Espérenme. No cunda el pánico. Primera de Pedro,
que está en el Antiguo Testamento. Ah, no, está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a fin a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Pedro aquí está dando una explicación de todos, ya lo voy a hacer así porque otra me hicieron burla, de todos los dones dados por Dios, ¿verdad? Pedro aquí dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te dio el talento, el don de ser profeta, y ahorita voy a decirte que es profeta, o de servicio, hazlo sabiendo que Dios te lo dio. Que todos esos, dice según el 11, si alguno hable, hable conforme a las palabras, si alguno no ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y la honra por los siglos de los siglos. Aquí no dice para que el pastor de aquella iglesia sea exaltado o para que la persona que da más sea exaltado. Uy, ahorita me salió. Conocí una iglesia en la que hacían una comida especial para los que daban más diezmo. ¡Wow! ¡Qué Es exaltar, es echar a perder el cuerpo de Cristo, exaltando más una parte del cuerpo. Si Dios te dio la capacidad y el don de dar, dice, dalo con gusto. No esperes un aplauso, dalo con gusto. Si el Dios te dio la capacidad de servir, no lo hagas pensando y esperando que los demás te aplaudan. Hazlo con amor, porque el que debe ser exaltado, al que se le debe dar la honra, es a Jesucristo, y solo a Él, por los siglos de los siglos. Así es que, ¿qué es profecía? Bueno, pues déjame decirte que según el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, como todavía no estaba escrito, la Biblia no la estaba junta, los profetas hablaban de parte de Dios. Los profetas hablaban de parte de Dios, ¿verdad? Y no cualquiera se podía decir, podía parar y decir, Dios dijo o Dios me dijo que, porque había una forma de comprobar si el profeta realmente estaba trayendo palabra de Dios. Porque si no era palabra de Dios, lo apedreaban hasta morir. Eso está en el Antiguo Testamento. Así es que cuando un profeta se levantaba y decía, Dios dice, tenía que cumplirse lo que dice que Dios dijo, porque si no, lo apedreaban. Entonces, lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento, como el profeta Isaías, el profeta Oseas, Josué, todos estos profetas, está comprobado que lo que dijeron era de parte de Dios porque se cumplió. Se cumplió. Por eso se les llama profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, el profeta tuvo una forma diferente de funcionar. El profeta, que la palabra profeta quiere decir declarar, y declarar la palabra de Dios, el profeta en el Nuevo Testamento, en los inicios del Nuevo Testamento, tenía la función de hablar la palabra de Dios y explicar lo que estaba sucediendo con relación al Antiguo Testamento, hasta que quedó formado nuestra Biblia. A partir de que los apóstoles terminaron de comunicar la palabra de Dios, porque esos son los profetas del Nuevo Testamento, terminaron de explicar la palabra de Dios. A partir de ese momento, la palabra profecía se queda en el concepto de declarar. Declarar la palabra de Dios. ¿Y qué es declarar la palabra de Dios? Es lo que estoy haciendo. Explicándote y leyéndote y diciendo lo que Dios dice aquí que debemos hacer. Profecía no es traer algo nuevo. Profecía no es, yo te profetizo que mañana a las 4 de la tarde el sol va a estar en el cielo. Sería absurdo que dijeras, oye, profeta, sí adivinó, a las 4 el sol estaba en el cielo, ¿verdad? Es absurdo declarar algo que ya está hecho y darle una importancia al que lo dice como si fuera una nueva revelación. Ahora, una nueva revelación sería,
yo les profetizo que mañana la luna se va a ir y no va a estar más en el cielo. Esas son profecías, te lo estoy poniendo exagerado porque entiendas el concepto. La locura de creer que una persona que dice algo que es imposible que va a suceder y que además no sucede, se le llama charlatán. En estos tiempos no hay profeta en el concepto, en el sentido que estaba en el Antiguo Testamento. Cuando a alguien se le llama profeta, dándole ese sentido, estamos cometiendo un error. Cuando le damos la palabra profeta a alguien que te dice la palabra de Dios, estamos entendiendo bien. Y tal vez sería mejor decirle que declara la palabra de Dios para evitarnos errores. En la actualidad no hay profetas, hay quien declara la palabra de Dios. ¿Queda claro? Bien, ese es el primero. Y cuando no entendemos estos dones, empezamos a darles un lugar que no les pertenece, un valor que no les pertenece y empieza a haber confusión. Así es que de aquí en adelante, del versículo 7 hasta el capítulo 15, vamos a ir describiendo cada uno de estos dones con su valor, su fuerza y su sentido. Versículo 6 nos dice y nos habló del don de profecía a la medida de fe. Versículo 7, con este término, o si el de servicio en servir. La palabra servir viene de la palabra griega diconia. Diconia. Por eso a los diáconos en la iglesia, más bien a las personas que sirven como voluntarios en la iglesia, que dan la bienvenida, que recogen las ofrendas, que limpian, que hacen, les llama diáconos. Diácono no es un título que tenga que ver con una capacitación o con un estatus. Diácono quiere decir servidor. Así, de simple. No tiene que ver con un orgullo de llevar la camisa roja, la azul, la verde, la blanca para servir. Si en la iglesia tienes una camisa roja, una camisa negra, una azul, una verde, porque estás sirviendo, que sea solamente para distinguir lo que estás haciendo, pero que no se convierta en un orgullo, que no se convierta en un mérito, que no se convierta en un logro por tus obras. Porque cuando se le empieza a dar ese sentido en las iglesias, se llama manipulación. Y la manipulación viene desde los pastores tratando de obtener algo de la congregación o de los que sirven. El que tengas una camisa es para distinguir quién sirve, pero no porque eres mejor o porque eres especial o porque eres como pastor. Lo que yo tendría que hacer es tratarte con agradecimiento, con mucho agradecimiento por lo que estás haciendo, pero no lavarte el coco y decirte que lo que estás haciendo te hace algo especial y eres para mí algo muy especial. Parece pequeño la línea que divide entre agradecer y manipular. ¿Ok? Agradecer es gracias por tu servicio, pero no quiero que pierdas de vista que tu servicio es tan importante como el mío, pensando como pastor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cada don Dios lo dio en la medida de la fe para el servicio del cuerpo, no para el servicio del pastor, sino para el servicio del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Así es que pongamos los, ¿cómo dicen? ¿Cómo? Los puntos sobre las cis. Pongamos las cartas así. Porque solo poniendo las cartas en el piso, solo poniendo los puntos sobre las cis, vamos a formar una iglesia y un cuerpo efectivo, sano, donde no se convierte en una exaltación de una parte del cuerpo, sino una función completa del cuerpo, ¿verdad? ¿De qué serviría que un cuerpo o alguien hiciera ejercicio solo para aumentar fuerza en un brazo y todo el tiempo estuviera haciendo fuerza porque este brazo lo quiere tener fuerza? Qué feo se vería que este cuerpo estuviera así musculoso, fuerte. Oye, sí estoy musculoso. Bueno, y que el otro estuviera flaco y ñango. O sea, habría una deformación, ¿no? Un brazo fuerte y uno ñango, hasta se vería mal. Eso es lo que se ve en una iglesia cuando se exalta más un miembro que otro o un servicio que otro.
Seamos una iglesia sana, seamos un cuerpo sano. Y todo empieza por miembros sanos, por personas sanas, por cuerpos sanos, por mentes sanas. ¿Quieres tener una mente sana? Llénala de la palabra. ¿Quieres tener un cuerpo que le sirva a Cristo totalmente? Deja que tu mente, renovada por la palabra, empiece a servir. Que no vengan pensamientos humanos de orgullo o de vanidad. Que venga la palabra de Dios, que te mantengas en esa humildad, en esa actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. Porque Él se arrodilló, le lavó los pies a sus apóstoles. Y ellos dijeron, no, maestro, no, no, ¿cómo vas a hacer tú eso? Deja que lo haga. Porque estaba enseñándonos humildad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, lavando los pies a un mugroso apóstol. Y digo mugroso porque estaba mugroso. Lavándole los pies cuando Él merece toda nuestra honra y alabanza. Tenemos que entender que lo hizo para mostrarnos el camino hacia Él. El camino es servirnos unos a otros. El camino es Cristo. El camino son sus ejemplos. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre bendito, Señor, te pido, te imploro, Señor, que la palabra que hoy tú me has dado haya caído en tierra fértil, Señor, y que cada uno podamos romper ese pensamiento de sentirnos más que los demás, Señor, y que podamos entender que todos nos necesitamos unos de otros, que cuando el cuerpo está bien, todos estamos bien, Padre bendito, que cuando uno sufre, nosotros debemos sufrir, llora con el que llora, sufre, alégrate con el que se alegra, dice la palabra de Dios. Debemos ser unánimes, empáticos, Señor, unos con otros, ayudándonos unos a otros, teniendo la actitud de servirnos unos a otros, Padre bendito. Yo te pido que eso sea y nazca entre los que somos parte de esta iglesia, a lo lejos, aquí cerca, porque llegará el momento, Señor, que a la distancia o cerca estaremos sirviéndote, Señor. Yo lo sé. Y tú vas a poner, Señor, programas, planes, Señor, acciones que tengamos que funcionar así. Pero no quieres, Padre bendito, que empecemos mal, teniendo un concepto de nosotros que no pertenece. Queremos entender que todos y cada uno de nosotros fuimos lavados por la misma sangre, Señor. Lavados por la misma sangre, amados y abrazados por ti, Señor Jesucristo. Y que sin ti nadie tendría lugar en el cielo. Que no se trata de obras, se trata de amarte a ti, Señor. Y si alguien quiere amarte y servirte, pero se siente lejos, que hoy pueda orar esta, esta oración, que pueda decir, Señor, reconozco que estoy mal, que estoy alejado, que he pecado, que no entendía, Señor. Reconozco que pensé que estaba haciendo las cosas bien, porque me traían satisfacción personal, pero ahora sé que ni las drogas, ni el dinero, ni el adulterio, ni las malas palabras, ni la pornografía, ni, ni nada, Señor. Nada me puede dar la alegría de saber que estoy perdonado, que estoy en paz contigo, que he sido lavado por tu sangre, Señor. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, te entrego mi vida, mi alma. Reconozco que viniste a salvarme de mis pecados, te entrego todo lo que soy. Reconozco que tú me das vida eterna. Quiero estar junto a ti, Señor. Y te digo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre bendito, Señor, déjeme orar por la iglesia. Padre bendito, yo te pido por cada persona que escucha estas conversaciones, estas prédicas, Señor. Señor, hago a un lado toda mi palabrería humana, mis chistes, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra quede en el corazón de cada una de las personas. Que podamos, Señor, entender y comprender que la más grande riqueza está en servirte. Que tú, Señor, conoces nuestras dolencias, nuestras necesidades, nuestras penas, nuestras angustias, Señor. Pero confío en tu palabra que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Padre bendito, yo te pido tu bendición por cada familia que está representada aquí, Señor. Por cada persona que está escuchando esto. Trae tu palabra, trae tu bendición. Que tu Espíritu Santo esté en ellos y con ellos, Señor. Y que todas las cosas que hagan obren para bien, Padre bendito. Para ti, Señor. Te entrego la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú bendícelos,
tú tócalos, tú tómalos, tú abrázalos. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. De nuevo me pasé, no es cierto, terminé